Amén. Los invitamos para que se pongan de pie. No es solo decirlo, tampoco imaginarlo, el descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante, porque la fe no es ciega, se basa en evidencias, ellas se manifiestan por la oración. Dios está siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Eso es fe. Así como estamos, inclinamos nuestro rostro para orar. Querido Padre, qué bendición estar en tu presencia, poder alabar y glorificar tu santo nombre en este maravilloso día, un día especial en el cual deseas comunicarte con nosotros. A eso hemos venido en esta mañana, Señor, alabarte, pero también queremos escucharte. Ahora escucharemos tu voz mientras leamos tu sagrada escritura, Señor. Háblanos, ayúdanos a entender tus palabras, Señor, pero no solamente para entenderlas, sino para ponerlas en práctica, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, como también a aquellos amigos, hermanos y familia quienes nos acompañan en diferentes lugares de este mundo, Señor. Que tu bendición los alcance y juntos podamos escucharte, juntos podamos gozarnos en alabar y glorificar tu santo nombre y en escuchar tu palabra en este momento, Señor. Quédate con nosotros y perdona nuestros pecados. Háblanos, Señor. Seas tú nuestro predicador en esta mañana, porque lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Un feliz sábado nuevamente a ustedes que nos acompañan en este lugar, a nuestros amigos quienes nos acompañan, quienes nos visitan en este lugar. Bienvenidos, nos alegra verlos en este lugar. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da poder reunirnos en este lugar para alabar y glorificar su santo nombre, para pasar tiempo juntos como familia, como hermanos, como hijos de Dios, y aquellos quienes nos miran desde muy lejos, quizá en algunos de los países de Centroamérica o Sudamérica, a ustedes también les extendemos una cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañen en este momento y que Dios les bendiga a donde quiera que se encuentren. En esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar un capítulo del libro de Jueces. Me refiero al capítulo 13 del libro de los Jueces. Esta historia es una historia muy conocida. Jueces capítulo 13, y vamos a leer a partir del versículo 1. Nuestra meditación está basada en todo el capítulo,
Obviamente por el tiempo no vamos a leer todos los textos del capítulo 13, sin embargo vamos a leer algunos textos para entender el contexto de la historia. Jueces capítulo 13, a partir del versículo 1. No sé si lo encontraron ya. Jueces 13, 1. Dice así: los hijos de Israel, ¿qué dice? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de ¿quiénes? De los filisteos. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Y aquí entran los personajes de quienes queremos hablar. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quiénes? De los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: y he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Y le repite la historia. Pero versículo 8 dice lo siguiente: entonces, ¿qué hace Manoa? Oró a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer. ¿Con quién? Con el niño que ha de nacer. Y el versículo 8 me gusta mucho, dice: ¿y Dios qué hizo con la oración de Manoa? Cuando uno ora, ¿Dios escucha o no escucha? Claro que sí. Al orar Manoa, dice, Dios oyó la voz de Manoa. ¿Y qué hace? Vuelve a enviar a su ángel para hablar con Manoa. Entonces, sigue diciendo el versículo 10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, porque se le había aparecido otra vez a ella: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y corrió y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Y entonces el 12 dice: Manoa le dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel otra vez repite lo que le había dicho a la mujer anteriormente. Y entonces de ahí el resto de la historia yo creo que la conocemos muy bien. La mujer tuvo un hijo y le pusieron por nombre Sansón. Y el versículo 25, que es el último texto del capítulo, dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Es algo interesante estudiar la historia de todos los personajes. Al pasar por el libro de Jueces, notamos un dato interesante, porque en todo el libro de Jueces, los padres de Sansón, como Sansón, son los únicos personajes quienes ocupan más espacio, su historia en la Biblia. Solamente para hablar de los padres de él ocupa un capítulo entero. Y para hablar de Sansón
ocupa 3 capítulos para hablar de su historia. Todos los demás jueces, a veces solamente es un texto, de pasada se les menciona, juzgó a Israel 1 año, 5 años, murió, tuvo hijos, así nada más. De pasada los menciona. Cuando llegamos a la historia de Sansón, dedica un capítulo entero para hablar de los padres. Y no es porque los autores de la Biblia no tenían nada que hacer e incluyeron más información sobre los padres de Sansón, como al hablar de la historia de Sansón. Por algo Dios permitió que hubiese más información acerca de los padres como del mismo Sansón que después nace. Notamos, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel lo encontramos en este tiempo, en un tiempo muy difícil. Se menciona que quien los gobernaba, quien los oprimía, que quien los había esclavizado era la nación poderosa de Filisteo. Dice que por 40 años los había oprimido. Esta es la nación que oprimió más al pueblo de Israel que cualquier otra nación después de que estos salieran de Egipto. Pero otro dato interesante de este pueblo, oprimidos durante 40 años, mis queridos hermanos. Nosotros no entendemos esto porque nosotros vivimos un tiempo de libertad, vivimos un país libre. Aquí nadie está siendo perseguido, nadie está siendo oprimido, nadie está siendo esclavizado. Todos estamos libres, podemos venir a la iglesia cuando queremos. No entendemos lo que significa ser esclavizado, oprimidos, despojados de nuestros bienes, como hacía la nación filistea con los israelitas. Era un tiempo difícil y no era por poco tiempo, era por mucho tiempo, 40 años por lo menos. Pero algo curioso de esta historia es el hecho de que en todo el capítulo ni siquiera leímos una frase como: y el pueblo de Dios volvió a Dios para clamar por ayuda. No vimos ninguna palabra de arrepentimiento de parte del pueblo de Israel hacia Dios. No leímos ninguna frase que el pueblo clamara por un libertador. Parece que es obvio la apatía y la rebelión del pueblo en un tiempo tan difícil. ¿A qué se debe eso? Bueno, el pueblo de Israel ya se encontraba en la tierra prometida y según Dios, la tierra prometida era una tierra rica donde fluía ¿qué cosa? Leche y miel, para referirse a de las grandes bendiciones que había allí. Así que el pueblo gozaba de bendiciones abundantes. Y aunque estaban siendo oprimidos, vivían bien. O sea, económicamente vivían bien, materialmente tenían de todo. Se habían acoplado, asimilado tanto a la vida pagana que llevaba la gente, las naciones alrededor de ellos, que no les importaba ser oprimidos, despojados, esclavizados, con tal de vivir en pecado. No les importaba la esclavitud, lo que a ellos les gustaba era vivir lejos de Dios, como que les había gustado el pecado, como que les había gustado la idea de vivir lejos de Dios. Les iba bien, tenían cosas materiales, porque no clamaban a Dios, no buscaban a Dios, no estaban arrepentidos
por el hecho de ser oprimidos por la nación filistea. Así que en este tiempo en el que la nación filistea los estaba oprimiendo, aparecen estos dos personajes, Manoah y su esposa, que ni siquiera la Biblia menciona, que ni siquiera menciona su nombre. En un tiempo difícil. De hecho, de acuerdo al libro de Samuel, y también al terminar este libro de los jueces, si ustedes van al último texto del último capítulo de Jueces, van a encontrar una frase así: en aquellos tiempos no había rey, y cada uno de los israelitas hacía lo que bien le parecía. En esa misma época, la religión de los judíos se había corrompido también. Reinaba la inmoralidad. Nos habla del sacerdote Elí, cuyos hijos se habían corrompido, la religión se había corrompido, había tanta idolatría, la gente se había apartado de Dios. Y aparecen estos dos personajes en un tiempo tan difícil. Ahora, dice que este hombre, Manoah, tenía a su mujer estéril. No podía tener hijos. Eso significaba en esos tiempos, mis queridos hermanos, como una señal de la desaprobación de Dios, como una señal de un castigo de parte de Dios por algún pecado que haya cometido ella. Así lo entendían la gente entonces. ¿Se imaginan tener que lidiar con esa idea? Sin embargo, nos menciona el relato que esta pareja era una pareja, aunque rodeada de tanta idolatría, de tanta maldad, de tanta violencia, de tantas situaciones difíciles, esta pareja mantenía su fe en Dios. Mantenía su confianza en Dios. No es fácil, mis queridos hermanos, mantener la fe cuando todo va mal. Yo creo que cuando hay libertad, hay trabajo, hay dinero, hay comodidad, es fácil ser cristianos. No nos cuesta mucho. Pero vivir rodeado de una situación como la situación en la que se encontraba esta pareja, no era fácil. No solamente por la violencia, no solamente por la situación difícil en la sociedad, sino por las necesidades personales que ellos tenían. La pareja, al parecer, no podían tener hijos. Pero eso no era causa para alejarse de Dios. No era motivo para abandonar la fe. Al contrario, ellos seguían siendo fieles a Dios. Y de repente, mis queridos hermanos, en un momento en el que el pueblo no buscaba a Dios, no le interesaba religión, no le interesaba perdón, no le interesaba iglesia, no le interesaba buscar el rostro de Dios. Miren la maravillosa gracia de Dios que se manifiesta en esta historia del Antiguo Testamento. Aunque el pueblo lo había olvidado, aunque el pueblo lo ignoraba, aunque el pueblo se había vuelto idólatra, sin embargo, Dios, de una manera silenciosa, está trabajando por querer librar a un pueblo que ni siquiera le interesaba ser salvo. Eso es lo que llamamos salvos por gracia.
La iniciativa de la salvación la toma Dios, no el pueblo. A ellos no les interesaba la salvación. Pero el hecho de que el pueblo entero se había alejado de Dios no significaba que todo el mundo estaban perdidos. Había una pareja ahí que seguía buscando a Dios. Así que Dios entonces busca una pareja en medio del aparente silencio. Dios está trabajando, quiere suscitar un libertador para librar a su pueblo del pecado. Hermanos queridos, en este mismo tiempo, a muchos les podrá parecer que Dios se ha olvidado de este mundo. Muertes por todas partes, una pandemia que afectó el mundo entero, ha destrozado familias enteras, hijos que se quedaron sin padres, padres sin hijos, gente sola en este mundo. Y si le sumamos a eso tanta violencia, rumores de guerras, necesidades, desempleos, enfermedades, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en la sociedad. Algunos podrán pensar, ¿es que acaso a Dios no le interesa nuestro bienestar? Porque el mundo no se mejora. ¿Está Dios vivo o se ha muerto? Algunos quizá oran y claman, pareciera que no está pasando nada, como si Dios hubiese olvidado el mundo. Pero aquí está un ejemplo claro, mis queridos hermanos, de que Dios, a Él todavía le interesa el bienestar de este mundo. Aquí aparece un Dios que al parecer guarda silencio, pero obra de manera extraña que nadie lo ve ni lo entiende. Obra en el momento cuando nadie se da cuenta. Y se manifiesta a una mujer humilde mientras trabaja en el campo. Así trabaja Dios. De muchas maneras se puede manifestar en tu vida, aun cuando usted piensa que todo está perdido, aun cuando usted piensa que Dios te ha abandonado y pareciera que no te escucha. Dios está trabajando. Así que se le aparece a esta mujer humilde y le dice: sé que tú eres estéril. ¿Conoce Dios la situación de cada persona? Claro que sí. Él conocía a esta mujer, aunque sea humilde, pobre, pero Dios la conocía. No se manifiesta a los hombres sabios, inteligentes, a gente famosa como los gobiernos, diputados, congresistas. Se le aparece a una mujer humilde. A la persona a quien menos pensara que Dios le interesaría su bienestar. Y le dice: yo sé que tú eres estéril, pero espera. Vas a tener un hijo. ¿Se imagina, mis queridos hermanos, la alegría que ella sintió en su corazón cuando escuchó esas palabras de un hombre extraño? Yo no sé de qué manera, si ellos obviamente conocían a Dios, seguramente oraban por un hijo. Pero yo no sé si esperaban de que Dios se manifestara poderosamente y visiblemente con toda su gloria para
anunciarles buenas nuevas? No sé. Pero Dios, en vez de que se les apareciera con toda su gloria del cielo, ¿qué hace? Se disfraza de un hombre común y visita a esta persona. Ella lo describe así: un varón de Dios. Pareciera que como que sospechaba que no era cualquier hombre, como si fuera un ángel de Dios. Y es que Dios se manifiesta, mis queridos hermanos, de muchas maneras. No siempre se va a manifestar como nosotros esperábamos. Y no siempre nos dará la respuesta a la oración que nosotros esperamos. Él se aparece y le dice: vas a tener un hijo. Pero ahora ella muestra su fe y le cree. Y corre donde está su esposo y le dice: un varón me dijo tal cosa. Y el esposo, maravilloso, como todos los esposos, ¿verdad?, le cree a la mujer. Amén. Y le dice: ¿y dónde está? Y antes de ir a verlo, ¿saben qué hace Manoah? Después de escuchar las palabras del ángel repetidas por su esposa, no va y consulta a cualquier persona pidiendo consejos. Si es verdad que vamos a tener un hijo, a ver, consultemos a Google, a ver qué dice, a ver cómo ser padre, qué consejo podemos dar a nuestros hijos. Vamos a Wikipedia o no sé qué otra fuente usan ustedes. ¿Verdad que a nosotros se nos ocurre a veces consultar a cualquier persona, menos ir a quién? No era así con Manoah. Entonces le dice a su esposa: querida, ven, ¿qué te parece si oramos por esta situación? Si es cierto lo que dijo, pues vamos a orar por eso. Y si Dios nos da un hijo, pues vamos a pedir su ayuda también para que nos enseñe cómo educar a ese niño. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuánto nos hace falta esa actitud como cristianos? Si resumiéramos la vida cristiana a base de esta historia, es sencilla. La gracia de Dios se manifiesta sin que la merezcamos. Dios busca a su pueblo sin que ellos clamen por ayuda, por perdón o por libertador. Los busca, los quiere salvar, aun cuando el pueblo da sus espaldas a Dios. Hace Dios con nosotros. La iniciativa, Dios siempre es siempre de Dios buscarnos para salvarnos. Luego, si nos dejamos encontrar por Él como lo hicieron esta pareja, entonces Dios nos salva. Pero luego, en agradecimiento por la salvación, ahora acudimos a Dios para que nos enseñe cómo debemos vivir. A veces los cristianos hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Nosotros de alguna manera entendemos que hay que colaborar con Dios para ser salvo. Hay que aguardar esto, hay que dejar de comer aquello, hay que hacer lo otro, en fin, para que de alguna manera colaboremos con Dios para que Él nos salve. No. La obediencia, como nosotros lo sabemos, no es para ser salvo, es para guardar la salvación, es para que no la perdamos. La salvación es por gracia. Dios busca a este pueblo sin que lo buscaran a Él. Y así es con nosotros hoy en día también. Así que esta pareja, en una situación difícil, y miren cómo manifiestan su fe. En medio de la crisis nacional,
A ellos pareciera que no les afectara la situación que los rodeara. Su fe pareciera una roca firme, inconmovible, en medio de la tormenta de dificultades, necesidades, de inmoralidad, de idolatría que los rodeaba. Y firmes ahí. Hermanos queridos, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir es difícil. Es difícil guardarnos sin que el mundo nos contamine. Es difícil. Es difícil salvar a nuestros hijos en medio de la corrupción. Es difícil. No hay un lugar sagrado en donde no existiese un pecador. Estamos en medio de una multitud corrupta. Pero la vida de esta pareja nos enseña que es posible guardar la fe, no importa en qué país vivamos. La cultura no debe afectar nuestra fe. El idioma no debe cambiar nuestra fe. Las necesidades, los problemas, cualquier cosa negativa que enfrentemos no debería cambiarnos. ¿Se puede vivir, mis queridos hermanos, firme y fiel delante de Dios, no importa el lugar? Claro que sí. Aquí está el ejemplo de esta pareja. En una situación difícil, con necesidades personales, con problemas personales, sin embargo, ¿qué hacen ellos? Mantenerse firme y fiel delante de Dios, esperando en Dios. Pero lo que más me llama la atención es la tranquilidad con que vive esta pareja en medio de las situaciones difíciles, en medio de la crisis. Es que así debe vivir el cristiano, mis queridos hermanos. ¿Acaso no nos prometió Jesús antes de irse, mi paz os doy, mi paz os dejo? Es su voluntad que vivamos tranquilos, en paz. Es su voluntad que vivamos felices. Porque en la historia notamos la felicidad de esta pareja, su devoción a Dios, la comunicación entre ellos como pareja, la unidad que existía en medio de ellos, el acuerdo que existía entre ambos. Eso los llevaba a vivir tranquilos, felices y en paz a pesar de las tormentas de problemas y de crisis en el que vivían. Así que, mis queridos hermanos, ahora, ya que Manoah está seguro de que es Dios quien les ha anunciado estas buenas nuevas, entonces ora a Dios y consulta. ¿Cuánto nos hace falta eso, mis queridos hermanos? Porque el cristianismo no es solamente invocar el nombre de Dios en medio de las necesidades, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad. También es en medio de la alegría, en medio de la prosperidad, en medio del bienestar. Cuando hay paz, con más razón deberíamos buscar a Dios. Ahora él acude a Dios y dice, si es cierto que me vas a dar un hijo, ahora vengo a ti para pedir tu consejo, ¿cómo va a ser el vivir de aquel niño? ¿Cuándo comienza la educación, hermanos? Cuando el niño nazca, cuando ya tenga sus 5 años, sus 10 años. ¿Cuándo comienza la educación aquí según la Biblia? Aún antes de ser concebido el niño, ahí comienza la educación. ¿Con quién? ¿Con quién comienza la educación? Con los padres. La madre no puede educar a su hijo si no obedece a Dios. Por eso el ángel le dio instrucciones que debería comer. Miren, hasta en eso, cómo le interesa al cielo que vivamos saludables.
y nos da consejos en su palabra. Coman esto para que les haga bien y descarten esto de su alimentación porque les puede causar daño. Hasta eso está en la Biblia. Así que la educación comienza mucho más antes de que el niño fuera concebido. Y entonces ahora Manoah viene y le dice, ahora que nos vas a dar un hijo, vengo a ti para que nos enseñes cómo educarlo. Si todos los padres, mis queridos hermanos, hiciéramos eso, la situación cambiaría. Nosotros venimos a Dios trayendo a nuestros hijos ya de 20 años. Señor, ya no sé qué hacer con ese hijo, ya no me hace caso. Traemos a nuestros hijos cuando ya tienen 5 años, 10 años, especialmente en este país donde hay tanta libertad. Ya a los 12, ya los hijos mandan a los padres. Fuera diferente que vengamos con ellos mientras planificamos nuestro hogar. Señor, aquí estamos. Si nos vas a dar 1 o 2 hijos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Enséñanos cómo ser padres, cómo educarlos. Pero esto no solamente tiene que ver con la familia, tiene que ver con otras cosas en la vida. Porque muchas personas, mientras acuden a Dios, presentan su pedido, oran a Dios por cualquier situación, por cualquier necesidad. Piden por un trabajo, piden por salud, piden por dinero, por un carro, por una casa, por lo que sea. Y Dios bendice o no bendice. Y nos da una casa. Pero lo que ya no hacemos es lo que hizo Manoah. Lo que deberíamos hacer es cuando venimos, oramos a Dios por un empleo y encontramos empleo. Y entonces, en vez de desaparecer de la iglesia, deberíamos volver. Señor, ¿te acuerdas que te pedí un empleo? Ahora que tengo empleo, ahora enséñame cómo administrar el dinero que voy a ganar. Señor, te pedí un carro, ahora que me has dado carro nuevo, ahora enséñame de qué manera puede este carro ser útil en tu causa. Señor, ¿te acuerdas que pedí salud? Ahora que tengo salud, ahora enséñame cómo administrar mi cuerpo para que en cuerpo te glorifique a ti. Antes cuando no tenía dinero, ahora que tengo un poco de dinero, Señor, ahora enséñame cómo administrarlo. De qué manera este dinero puede ser una bendición para ti. Pero es lo que menos hacemos. Oramos por todo, cuando Dios nos da, nos olvidamos de Dios. Ya nos desaparecemos de la iglesia. Ya no nos acordamos de Dios. ¿Cuándo, mis queridos hermanos? En todas las áreas de la vida deberíamos honrar y glorificar a nuestro Dios. Por eso, la Biblia, mis queridos hermanos, nos enseña que el cristianismo comienza a enamorarnos de Dios, con enamorarnos de Dios. Porque cuando amamos a Dios, vamos a acercarnos a Él como Manoah. Señor, enséñame cómo debo educar a mis hijos. Señor, dígame, ahora que te amo, enséñame qué debo comer. Ahora que te amo, Señor, enséñame cómo administrar mi dinero. Ahora que soy cristiano, Señor, enséñame cómo debe ser mi comportamiento. ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo debo trabajar? ¿Cómo debo hacer negocio? ¿Cómo debo tratar a mis vecinos ahora? ¿Cómo debo tratar a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo debo tratar a mis empleadores? ¿Cómo debo tratar a mis empleados? ¿Cómo debo relacionarme con la gente que me rodea? ¿Cómo debo tratar a la gente que me odia? Todo eso se nos hace una carga pesada.
Algunos al pensar en eso, eso es difícil, es imposible ser cristianos. Pero cuando usted ama a Dios, usted se va a acercar a Dios como Manoah. Ahora, Señor, que te amo, enséñame cómo vivir. Ya la situación cambia por completo. Ya nadie tiene que decirte qué debes comer, qué no debes comer, qué debes descartar de tu alimentación, cómo debes vestirte, cómo debe ser tu comportación. A nadie nos gusta que nos digan esas cosas, ¿verdad? Pero cuando amamos a Dios, solito vamos a Dios, Señor, enséñame cómo debo vivir. Y así funciona de manera fácil y sencilla el cristianismo. ¿Cuesta ser cristianos? No. Pero a veces cuando oramos por las bendiciones, en vez de que nos haga un bien cuando Dios nos las da, nos apartamos de Dios. Mis queridos hermanos, la invitación para ustedes es de someternos a Dios. No importa, aunque vivamos en este tiempo tan difícil, aunque es difícil salvar a la familia, salvar a los hijos, pero sigamos el ejemplo de esta pareja. Y aunque tengamos necesidades, tengamos problemas, vivamos en una sociedad corrupta, es posible tener paz, es posible ser feliz, porque la felicidad es una decisión que usted y yo tomamos todos los días. Si Dios nos acompaña, Él prometió acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo, entonces ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué deberíamos temer si contamos con su presencia en nuestras vidas y así su paz y la felicidad que solamente el cielo ofrece será una realidad en nuestra vida? Pero recuerden, necesitamos someternos a Dios como lo hizo Manoah. Sobre cualquier asunto de la vida, antes de consultar a cualquier consejería, vayamos a nuestro Dios, quien conoce mejor la situación, y Él seguramente nos orientará en cualquier situación, nos dará la salida de cualquier problema y nos guiará por sendas seguras. ¿Quiere usted acercarse más a Dios como lo hizo Manoah en aquel tiempo? Aunque usted piense que lo es difícil en este tiempo, pero con Cristo será fácil, por supuesto. Así que Dios te bendiga, que tu decisión sea así. Y ahora vamos a ponernos de pie, vamos a cantar nuestro último canto. Mientras cantamos, medita en las palabras de este último himno y a la vez elevemos una oración silenciosa a Dios desde nuestro corazón.